Vamos a comenzar esta enseñanza que se titula, amados hermanos, la sana doctrina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a tomar estos dos versículos que se encuentran en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que es la base que estamos tomando. A la letra nos dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el capítulo 4, versículo 3 de la segunda carta de Timoteo nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta enseñanza, amados hermanos, la hemos titulado como la sana doctrina, porque es algo que se repite continuamente en la Escritura acerca de lo que el Señor advirtiera, ¿verdad?, a los líderes que estaban trabajando en el tiempo antiguo, cuidando las obras, la iglesia. Esta palabra suena muchas veces, y no solamente en los pastores, sino que Jesús mismo advirtió de todo esto en el ministerio cuando Él estuvo en la tierra. Y yo cuando preparo una enseñanza me gusta leer mucho, me gusta llenarme, y cuando comprendo me gusta separar como cada situación. Esta enseñanza de hoy va a ser la parte general de lo que es la sana doctrina, qué es una doctrina y, ¿verdad?, qué es lo que debemos nosotros saber de ello. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero comenzar, hermanos, diciéndole que la doctrina en sí es un término que significa enseñanza. Quiere decir, por lo tanto, que la doctrina es todas las enseñanzas que están en la palabra de Dios, todo lo que Jesús enseña, todo lo que los apóstoles que escribieron, hermanos, las Santas Escrituras dejaron como reglamento en las enseñanzas. Hermano, a eso se le conoce como doctrina. Pero ¿de dónde viene la doctrina? ¿De dónde viene la enseñanza? La enseñanza, según la Escritura, tiene origen divino, viene del mismo Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero una de sus cualidades es que la enseñanza, hermanos, tiene, por lo tanto que viene de Dios, tiene poder. Es una enseñanza que es, bendito sea el nombre de Dios, que muestra rectitud, la enseñanza para corregir al hombre. Quiero leer algunos versículos bíblicos para amparar esta verdad. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 16, dice la Biblia: Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De ahí nosotros deducimos que la doctrina viene de Dios, viene del Padre, por eso tiene su origen divino. No es algo que se inventa, no es algo que alguien en la tierra puede inventar. El mismo Jesús dijo que lo que Él enseñaba no venía de Él, sino que el Padre se lo daba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y en el versículo siguiente Jesús dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por lo tanto, lo que nosotros podemos interpretar de eso es que todas las enseñanzas que Jesús hablaba, toda la doctrina que Él enseñaba, venía del Padre. Y Él decía que el que quería conocer la voluntad de Dios iba a conocer que las enseñanzas que Él enseñaba venían de parte de Dios o si Él hablaba por su propia cuenta. Y yo me pongo a pensar, si el Señor Jesús expuso con rectitud esta verdad,
Es decir, puso su propia vida en una mesa de juicio. ¿Por qué una mesa de juicio? Porque él mismo dice: juzguen ustedes si esta doctrina viene de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Porque él dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios debe conocer que esta doctrina viene de Dios. Entonces el punto aquí es que la doctrina, la enseñanza, tiene origen divino. No puede inventársela el hombre. Hasta Jesús mismo puso su propia vida a juicio del pueblo cuando dice: bueno, ¿ustedes qué sienten? ¿Qué pueden decir? ¿Lo que yo hablo lo estoy inventando? No, él dice: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, dijo Jesús en ese pasaje bíblico. Por lo tanto, la enseñanza de Cristo es dada del Padre. Todo lo que le enseña, cuando nosotros leemos los evangelios, todas las enseñanzas que se extraen, podemos decir que fueron dadas de parte de Dios, en este caso a Cristo, que era su Hijo, y quedó registrada por estos hombres que fueron los testigos oculares de lo que era la vida de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aparte de eso, por eso es que la Biblia declara, aún en este capítulo que vamos a estudiar, ¿verdad? O el que estamos estudiando en este capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, hermanos. Allí mismo nos habla el Señor acerca de que toda esta palabra, ¿verdad?, es inspirada por Dios. En el versículo 16 de este capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que la doctrina que está en la escritura procede de Dios. Todo lo que se habla fuera de la Biblia, podríamos decir que ahí es donde se convierte en una doctrina, ya sea de hombre o ya sea doctrina de demonio. Bendito sea el nombre de Dios, que eso fue lo que vimos en la pasada enseñanza, las doctrinas de demonio, que están, hermanos, consideradas muy peligrosas, ya que tienen su procedencia o tienen como objetivo distorsionar la palabra, aumentarle, quitarle, falsificar la Biblia, alterar la Biblia o malinterpretar la escritura. Y todo eso es considerado en la palabra de Dios como doctrina de demonio, porque el enemigo es el único que quiere torcer la palabra de Dios, pero utiliza con astucia a hombres que, como dice la escritura, se vuelven hábiles o sagaces para cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. Puede haber doctrina de hombre, puede haber doctrina de demonio, que son los que alteran la Biblia, y está la sana doctrina, que es la que viene de Cristo y viene de parte de Dios, ya que su origen, hermano, viene del cielo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que, si usted se da cuenta, tenemos que saber estas cosas la iglesia. Si a usted le preguntan qué es la sana doctrina, su respuesta debería ser: bueno, son las enseñanzas de Cristo, las que el Padre le dio, son las que quedaron registradas en la Escritura. Eso es doctrina sana. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué sana, amado hermano? Porque nosotros podemos ver que debido a lo mismo, a que Satanás intentó aún tergiversar las palabras de la Escritura, hermano, poniendo al Señor Jesús en una prueba, no dude usted que también nos va a poner a nosotros en duda, que nos va a querer introducir todas estas enseñanzas de hombres o doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, hermanos. Y por eso es que mucha gente, aún dentro del evangelio, está siendo engañada con las enseñanzas de demonios, con las doctrinas de demonios. Y una de las cualidades que nosotros debemos ver por la palabra de Dios, que la doctrina de Dios, escuche bien, la doctrina sana, la que viene de Dios, una de las cosas que causa es admiración. Bendito sea el nombre de Dios.
Le voy a comprobar que en ese capítulo de Mateo 7, en el versículo 28, dice la Biblia que cuando Jesús se terminaba de hablar, escuche bien esto, Mateo capítulo 7, versículo, hermanos, 28. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús terminaba de hablar, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿por qué, amados hermanos? Si usted ve en estos capítulos primeros de Mateo, lo que el Señor estaba dando, hermanos, era el gran sermón en el monte. Les estaba hablando de todas las enseñanzas posibles a esta gente, ¿verdad? Nosotros vemos, hermanos, que todo lo que es el capítulo 5, 6, 7, Jesús pasó no sé cuánto tiempo enseñándole a la gente sobre muchas cosas. Y las cosas que él hablaba, las que enseñaba, por ejemplo, las bienaventuranzas, el asunto de que nosotros éramos la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, ¿verdad? La ira, todos esos temas que él enseñaba, la oración, acerca de las limosnas, acerca también del ayuno, de los tesoros, todas esas enseñanzas que él estaba enseñando en ese momento. Cuando él terminó de hablar, dice la Biblia que la gente se admiraba de cómo él enseñaba. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que la palabra de Dios debe causar admiración en el corazón de la gente. Debe crear un impacto, bendito sea el nombre de Dios. Y todo, dice el versículo 29, porque él enseñaba con autoridad. Claro, ¿cómo no iba a enseñar con autoridad si él estaba convencido que lo que hablaba era verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Y hasta el día de hoy, todas esas cosas que él enseñó, hermanos, son la luz para nuestro caminar también. Nosotros hemos creído esas palabras de Cristo, bendito sea el nombre de Dios, y las tomamos como un referente de conducta para nosotros. Por lo tanto, toda enseñanza que viene de la palabra, podemos decir, viene de parte de Dios. Y tiene un impacto en los corazones. ¿Por qué cree que el hombre se convence cuando se le presenta el verdadero evangelio? ¿Por qué se ganan almas cada día que se predica la palabra de Dios? Porque la palabra tiene autoridad, porque también tiene el poder de convencer, como dice la Escritura, va, que tiene vivencia y tiene eficacia. O sea que esta palabra tiene el poder de penetrar en el corazón de la gente y de poder generar un cambio por dentro, que la gente cuando se convierte siente vida de Dios en la enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Y estas cosas, hermanos, Jesús las dijo muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo 22, 16, dice que le enviaron a Jesús los discípulos. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciéndole: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que cuando la gente escuchaba a Cristo enseñar, dice, podían entender que él hablaba verdad. Y algo que todavía hasta el día de hoy, eso es algo que se siente. Usted y yo, cuando estamos sentados en una banca, Dios nos da la sabiduría para entender cuando alguien habla la verdad, cuando alguien se apega a la palabra y no se sale de ella. Bendito sea el nombre de Dios. Y estos discípulos que habían enviado los herodianos le dijeron al Señor: nos hemos dado cuenta que eres amante de la verdad. O sea, esto es un detalle importante. Para predicar la sana doctrina hay que amar la verdad.
Eso quiere decir que los que tuercen la verdad es porque no aman la verdad. Y uno en el espíritu va a sentir quién está predicándonos la verdad a nosotros. El mismo espíritu, dice la Biblia, le da testimonio a la otra persona de que hablamos en el espíritu. Además, usted va a sentir que el predicador le está predicando la verdad. El Señor se lo va a hacer sentir a la persona. Y eso significa que ese predicador ama la verdad. Por lo tanto, está enseñando con verdad el camino de Dios, que eso era lo que hacía Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cosas que tenía Cristo, y estos herodianos se lo dijeron, que él no se cuidaba de nadie. O sea, no le tenía temor. Jesús, cuando hablaba, no le tenía miedo. Él hablaba porque hablaba, él sabía que su Padre le daba aquello. A él no le importaba la apariencia de los hombres, que esto es un error de hoy en día, que el predicador muchas veces sabe que tiene que hablar la verdad, pero tiene miedo de decir la verdad por temor a los hombres, temor de que los hermanos se enojen, temor de que el pastor se enoje, temor de que alguien le reclame por qué dijo aquello. Esta es una de las cualidades que nosotros vemos que tiene la sana doctrina. Yo siempre digo, hermano, y lo sostengo, el predicador que es llamado de parte de Dios, Dios le va a capacitar para hablar la verdad y para que no tenga miedo de hablar la verdad. ¿Por qué tener miedo de decir lo que está en la Escritura? Si no salimos de ahí, estamos en todo nuestro derecho de decirlo. Pero muchas veces el hombre tiene miedo de exponer verdades por temor a lastimar, cuando yo creo que esta palabra me dice a mí que este libro tiene el poder de herir a cualquiera, pero también tiene el poder de curar a cualquiera. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que en el camino el Señor sabe lo que está haciendo. El predicador solo se tiene que concentrar en asegurarse de amar a Cristo, amar la verdad y tener el valor de decirla. Pero predicadores de esos cada día se vuelven más escasos. ¿Por qué? Porque la gente quiere tanto su privilegio que tienen miedo de hablar la verdad. Si usted me pregunta a mí que si yo tengo represalias por la predicación que yo hago, le puedo decir sí la tengo. La tengo, bendito sea el nombre de Dios. Yo he estado predicando y yo le digo generalmente, hermanos, y esto lo he aprendido en el camino. Esto no fue que alguien me lo dijo, uno lo ve como predicador en su propia experiencia. Los predicadores, cuando estamos predicando, nosotros tenemos conciencia, hermanos, que estamos en muchas cosas en juego mientras estamos en el altar. Tenemos que tener conciencia que lo que llevamos viene de parte de Dios. Dios nos lo ha dado, Dios lo ha ministrado. Tenemos que tener control del tiempo, pero también tenemos control del rostro del pueblo. Uno puede ver el rostro de la gente cuando uno está predicando y la mayoría del tiempo uno puede ver si el pueblo está contento, si el pueblo está recibiendo la palabra, si el pueblo está molesto, si hay caras enojadas, uno la ve. Lo que pasa es que el predicador no dice de adelante lo que está mirando enfrente de él. Pero si usted me pregunta a mí, ¿usted ha visto caras enojadas mientras usted pregunta? La respuesta es sí. Yo he visto en ciertos mensajes, por ejemplo, rostros molestos. El problema aquí es que el predicador no dice, y muchas veces estos rostros intimidan al predicador. Y uno dice, ¿qué estará teniendo esta persona? ¿Por qué estará molesta? Pero el que es de Dios y está hablando la verdad, no le va a tener miedo. Porque el mismo Jesús se lo dijeron estos herodianos: tú no te cuidas de nadie. De lo único que debemos cuidarnos los predicadores es del Señor, porque entregaremos cuenta al Señor. Tenemos que cuidarnos de no estar hiriendo a la gente en nuestra propia actitud. Claro que tenemos que tener cuidado de no herir al pueblo con palabras, hermanos, carnales y personales de nosotros. Un sumo cuidado, porque ¿qué es lo que nos da la valentía, hermanos, de hablar? Cuando hablamos las palabras de Cristo, cuando enseñamos la verdad que está en la Biblia. A eso es que nosotros no debemos tener miedo de hablarlo. Pero si a nosotros mezclamos sentimientos, mezclamos enojo, mezclamos venganza, entonces ahí es donde sí hasta el predicador está en un grave problema.
Bendito sea el nombre de Dios. Y yo no sé, amados hermanos, si usted puede distinguir esto en la iglesia. Uno ve cuando el predicador está titubeando y está nervioso porque tal vez tiene que decir algo y no lo dice por falta de valor. Bendito sea el nombre de Dios. Y estas cosas muchas veces la gente no la dice, pero pasa, eso pasa por la mente. ¿Usted cree que cuando nosotros subimos a predicar no llevamos un cierto peso cuando vamos a predicar? Lo llevamos, porque mientras estamos preparando la palabra, nosotros sentimos el peso de aquella palabra. Sentimos que es una palabra fuerte, que hay que saberla decir, pero también hay que tener valor para decirla. Ahí entra el juego la vida del predicador. Tiene testimonio para decir esas cosas. Número 2, entra también el tema de su búsqueda. Porque ¿qué hago yo? Una de las cosas que yo le pido, Señor, le digo, esta palabra está fuerte. Dame la fuerza para decirlo, dame la valentía para decirlo. Porque si tú estás conmigo, porque si tú me das la fuerza para decirlo, en tu nombre, Señor, yo estoy dispuesta, le digo yo. Entonces ahí entra en juego el testimonio del predicador y la búsqueda del predicador de ponerse en las manos del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces aquí es donde entran, amados hermanos, tantas verdades que muchas veces los predicadores y el Señor le va a reprochar. Si no dice la verdad, se lo va a reprochar. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cualidades que yo siento cuando me bajo después de predicar un mensaje es que yo siento paz, yo siento tranquilidad. Yo no tengo pena, yo abrazo a todo el pueblo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo salí de mi compromiso con Dios. Si hay alguna vida que de repente queda molesta, esa cuenta Dios la arreglará con ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Escasamente, hermanos, escasamente alguien se va a atrever a buscar al predicador y le va a decir: mire lo que usted dijo, no estoy de acuerdo. Y en ese caso uno tiene que escuchar a la persona y sentarse a razonar con ellos de manera pacífica. Que parte de la palabra que yo dije no estuvo correcta, muéstremela por la Biblia y vamos a discutirla. Pero en amor, hermano, no con intención de pelear, no con intención de tener una discusión donde queden heridos los corazones, ¿no? Porque la palabra, como dice, el que ama la verdad, eso fue lo que le dijeron los herodianos a Jesús: sabemos que eres amante de la verdad. O sea, si yo estoy predicando la verdad y la persona quiere la verdad, es porque ambos amamos la verdad, ¿verdad? Por lo tanto, le dijeron ellos a Jesús: enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Entonces yo supongo que Jesús también en sus enseñanzas, él notaba que algunas personas se molestaban, pero los que eran amantes de la verdad se admiraban de las enseñanzas de Jesús. Porque esta es una de las cualidades que debemos de ver. La persona, cuando no sabe la verdad y escucha la verdad de la Biblia por primera vez, se queda sorprendido y dice: wow, ¿esto está en la Biblia? Pues sí, ahí está en la Escritura. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo 22:33 dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra, hermanos, admirar significa que la persona se quedaba de alguna manera asombrada, quedaban ellos impactados. Bendito sea el nombre de Dios. Una persona que admira no es admirar al predicador, escúchame bien, no confundamos las cosas. No es admirar al predicador, es admirar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra nos impacta, nosotros quedamos, como diría yo, ¿verdad?, un poco pasmados. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo estoy estudiando la Biblia y encuentro cosas que no sabía, el primer impacto lo tiene el predicador, porque nos damos cuenta de las cosas que Jesús quiere decirnos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por amor a lo que hemos entendido y con ese amor que nos impacta la palabra a nosotros, también le vamos a dar la verdad a la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Para que aquella persona se saboree lo que yo también me saboreé mientras yo estaba estudiando. Para que la persona pueda admirar la enseñanza de Cristo
Hay que saberla dar completa, bendito sea el nombre de Dios. De ahí yo le puedo asegurar que es una obligación que el predicador se prepare profundamente en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y este tema de la doctrina, hermanos, es algo bien tremendo, porque aquí el predicador debe asegurarse que lo que está diciendo viene de la Biblia, que no lo estoy inventando, que no me lo estoy imaginando, que no estoy aplicando mi concepto, sino el de la palabra de Dios. Los predicadores, hermanos, tenemos una responsabilidad enorme. El altar es un lugar tan sagrado que no es de nosotros. Es un espacio, hermanos, que nos permiten a los predicadores para que hablemos de Cristo y de su palabra. Por eso es que no podemos permitir el orgullo en nosotros, la vanagloria en nosotros. No debemos permitir, hermanos, que la gente admire al predicador, que no seamos nosotros el centro de atención, sino que Cristo sea el centro de lo que la gente está escuchando. Si la gente está concentrada en el mensaje, entonces ya se está haciendo la obra de Dios. Porque el Señor lo dijo, el que me oye a mí, dijo Jesús, Lucas 10:16, a mí me oye. O sea, si la gente está prestando atención a la palabra, están oyendo a Jesús. Dijo Jesús: y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto es una cadena. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que nosotros hacemos un papel tan tremendo en esto, porque nosotros, ¿verdad?, la palabra de Dios nos pone como representantes de Cristo aquí en la tierra. Imagínense qué tremendo. Entonces el papel del predicador es que al final el resumen es un instrumento, es un vaso que Dios utiliza nada más. Pero lo importante de la hora de la predicación es la palabra, y que el centro sea Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para eso hay que tener el Espíritu de Dios para entender eso. Por eso es que se ha dañado tanto el evangelio, hermano, porque los hombres han querido gobernar ellos, ser admirados ellos, han querido imponer doctrinas de hombre, han querido imponer doctrinas de demonio, tergiversando la escritura. Pero por eso es que hoy estamos hablando de la parte contraria, de la sana doctrina. En la sana doctrina nosotros tenemos que tener, hermanos, seguridad de que amamos a Cristo, amamos a nuestro Dios, por lo tanto amamos su palabra. Y de eso que amamos, de esa verdad que amamos, de esa verdad debemos enseñar, para que la gente, como le dijeron a Jesús, conozca el camino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo le digo algo: el predicador no tiene que hacer absolutamente nada para impresionar a la gente, porque la palabra es la que debe impactar. La Biblia dice que ella es la que tiene eficacia, o sea, se vuelve eficaz, se vuelve efectiva. Yo le aseguro, no tenemos que hacer nada, solo asegurarnos de que hemos preparado bien nuestra vida, tanto espiritualmente como nos hemos indagado y hemos profundizado en la palabra para poder hablar. Entonces, ¿por qué, amados hermanos? Porque esta palabra el Señor le dijo a Pedro cuando lo llamó a pastorear. Juan capítulo 21 dice que le dijo Jesús a Pedro: Simón, hijo de Jonás, le dijo: ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, sí, Señor, le dijo él, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Bendito sea el nombre de Dios. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que la tercera vez Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la obligación de los pastores? Hermanos, la obligación de ellos es apacentar, confirmar a los hermanos en la fe la verdad del Señor Jesús. Y ese es un trabajo enorme, ese es un trabajo que debe recaer sobre la espalda de los ministros de Dios. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad mayor de la iglesia de darle alimento sólido, alimento saludable a la iglesia? Es el pastor. El simbolismo que hace la Biblia, hermanos, de los pastores, los seculares que habían en Israel, la gente que se dedicaba a cuidar ovejas, sabe que el trabajo de un pastor es enorme. Era de ir al corral, sacar, esto es en el término secular, hermanos. Iba a ir a sacar el corral y ir todo el día a cuidar a las ovejas al campo, allá al monte, porque se tenía que asegurar que donde llevaba las ovejas hubiera buen pasto, ¿verdad? Que cuando no había pasto, él tenía que mover a las ovejas a otro corral, a otro terreno. Tenía que quedarse todo el día en la montaña con las ovejas porque tenía que cuidarlas de los lobos, de los osos, de todo animal que generara peligro para aquel animal. ¿Por qué? Porque la oveja es uno de los animales más mansos, es uno de los animales más propensos para meterse en problemas. Las ovejas van en un arbusto y quedan enredadas en los arbustos, eso está en la Biblia, hermano. Cuando la oveja perdida se pierde, quedó, dice, entre un risco, entre un monte, entre una abertura de un hueco, quedó ahí, porque son fáciles para meterse en problemas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué era el papel que desempeñaba el pastor? Era el que tenía que ir, sacar a la oveja, tenía que curarla, si se quebraba tenía que vendarle la pata quebrada, si la oveja no podía caminar, el pastor se la tenía que poner encima, que fue lo que hizo Cristo cuando encontró la oveja perdida. Es un simbolismo terrible, porque era responsabilidad del pastor tener con vida aquella oveja y bien alimentada. Bendito sea el nombre de Dios. Porque, amados hermanos, había pago por eso. O sea, si el dueño de un corral de ovejas buscaba a un pastor para que le cuidara las ovejas, aquel pastor era responsable de cuántas ovejas estaban sanas, cuántas estaban quebradas, cuántas estaban heridas, si alguna se la había comido el lobo y había desaparecido. En el pasaje bíblico de Jacob, cuando se confronta con su suegro, él le hace una lista, le dice: yo he cuidado tanto tu redil que ninguna oveja, le dijo, me he comido, ninguna se perdió, le dijo. ¿Por qué? Porque está hablando del cuidado. No era pequeño el llamamiento cuando el Señor le decía: ¿me amas? ¿Me amas? Y es ahí, hermano, que por eso ese ministerio es uno de los más tremendos que hay, el del pastorado. ¿Por qué? Porque es un enorme trabajo, es una responsabilidad enorme que hay en sus hombros, hermanos, en su corazón, para cuidar por la grey del Señor. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de que el pueblo esté comiendo saludablemente las enseñanzas de Cristo. Que la doctrina no venga, hermanos, como dice, ¿verdad?, infiltrada con engaños, con mentiras. Por eso el predicador que está en el altar, hermano, los pastores tienen que estar encima de los predicadores, mirando qué es lo que hablan. Bendito sea el nombre de Dios, porque una doctrina puede perder a alguien. Yo he visto a veces en algunos mensajes que la gente sale muy enojada, pero muy enojada. Y una cosa es que la palabra le toque la llaga a alguien y el Señor se va a encargar de curarla, a que un pueblo salga molesto. Pero eso tiene que ver con lo que se enseña, con las cosas que se dicen. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo fielmente, hermanos, que el predicador que Dios ha llamado, Dios también lo va a respaldar.
Dios lo va a respaldar y ese predicador puede pasar cualquier tribulación, va a sobrevivir porque Dios es el que sostiene. Bendito sea el nombre de Dios, aquellos que se encargan de la grey del Señor. Yo por eso le digo, un pastor que llamado de parte de Dios, esta gente pueden tener vendavales en su vida, luchas, pruebas, y van a ser sostenidos por el Dios del cielo. Por cuanto Dios los llamó, Dios también los cuida. Pero usted va a ver un montón de pastores, hermanos, que a veces Dios no los ha llamado, y a veces duele decir esto porque uno parece que uno tiene algo contra alguien, y no, hermano, no es nada contra nadie, es que esto es real. Hay pastores que no tienen llamamiento de Dios, se ponen solos a formar una iglesia, y el problema es que después van a tener unos líos tan tremendos, porque el Señor se va a encargar, hermanos, de probarlos en todas las maneras, y esta gente que Dios no llamó no resisten, bendito sea el nombre de Dios. Pero aquellos que Dios llama, Dios mío, Padre Celestial, son probados de unas maneras que yo le puedo decir que la persona que llega a entender que esto no es fácil, normalmente los pastores que son llamados no quieren el pastorado. Y los que desean ser pastores, o los que quieren ser pastores o se ponen como pastores, muchas veces no tienen ni idea de lo que desean, porque las pruebas que le vienen a los ministros de Dios, no, hombre, bendito sea el nombre del Señor. Yo solo conozco los casos de la gente que he tenido cerca de mí, y yo le digo que hay historias detrás de estos hombres que no cualquiera soportaría vivir, bendito sea el nombre de Dios, pero están de pie porque Dios es quien sostiene a estos hombres. Pero no es un trabajo fácil alimentar a la grey, bendito sea el nombre de Dios, dejarle a ellos, bendito sea el nombre de Dios, este trabajo el Señor a ellos es un enorme trabajo, pero igual ellos también dicen que van a ser recompensados por el príncipe de los pastores. Ellos van a ser recompensados enormemente si han hecho una buena labor, y serán también confrontados si han hecho mal el trabajo, porque todo el juicio también es para ellos, bendito sea el nombre de Dios. Ahí está escrito en su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Alimentaron al pueblo, se preocuparon por el pueblo, tienen nutrido al pueblo, están seguros de que todo el mundo está comiendo palabra de Dios, están preocupados, están viendo crecimiento en la obra en cuanto a lo espiritual, porque si es así, todo eso también lo está mirando el Señor. Una de las cosas que Dios le dio a la iglesia en cuanto a la palabra es que le dio el poder infalible, hermanos. ¿Sabe quién tiene la verdad? La iglesia de Cristo. Esto se lo dijo a Pedro el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo 16:19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, le dijo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué, hermanos, está hablando ahí? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Está hablando del poder infalible del evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. El poder, hermanos, que hay en el evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuestionaban a Jesús en ese momento. La gente decía, bueno, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Qué dicen los hombres? Dijo Jesús, que es el Hijo del Hombre. Y la verdad es que la gente que escuchaba decían, este es Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías, otros que era Jeremías, otros que era uno de los profetas. Pero Jesús le dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios que está vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que en ese momento Pedro, por el Espíritu, entendió que estaba delante del Hijo de Dios. Había una autoridad en Jesús y Pedro la vio y la reconoció.
Y por eso le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta verdad. ¿De cuál verdad? De que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro le había dicho. Sobre esta verdad yo voy a edificar la iglesia, le dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué es lo que después le dice? A ti te voy a dar las llaves del reino, que ahí es la famosa doctrina que tiene la Iglesia Católica, que creen que son unas llaves comunes y generales para entrar al reino de los cielos, y que Pedro las tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es una doctrina de hombre, porque lo que le estaba fundamentando Cristo era el poder infalible de una verdad, de que Cristo era el Hijo del Dios vivo, y que sobre esa verdad iba a fundar a la iglesia. Por eso es que el fundamento está puesto, y el fundamento es Cristo. No es ni la iglesia, no es Pedro, es Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa doctrina está engañando a miles de gente. Pero ¿cuál es el poder que tiene esa verdad? ¿Por qué es infalible, hermanos? Porque no puede ser errado. Esa verdad nadie la puede mover, es una verdad segura, no tiene defecto. Cristo lo dijo: sobre esta verdad yo voy a edificar mi iglesia, le dijo. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros debemos saber cuando una doctrina es de Dios. Cuando una doctrina, bendito sea el nombre de Dios, viene de Cristo, viene del Padre. ¿Por qué? Porque tiene procedencia divina. ¿Y cuál era el deber de los pastores? Lo que le dijo a Pedro: me ama, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea a mis ovejas. ¿Qué es ese trabajo? Lo que debe hacer el pastor es confirmar la fe en los hermanos y apacentarlos. Eso es todo, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la doctrina tiene que ser Cristo, la doctrina de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando se enseña otra cosa fuera de Cristo, es donde la iglesia tiene que tener cuidado de qué es lo que está escuchando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice más adelante esta verdad de que los pastores deberían estar de acuerdo hablando de la sana doctrina. Eso fue lo que le dijo al pastor Tito. Tito era un pastor de la iglesia de Creta. Y en el capítulo 2 de Tito, en el versículo 1 le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué le dice habla de acuerdo con la sana doctrina? Porque hay gente que habla en desacuerdo con la palabra de Dios. Y estar de acuerdo es importante, porque lo que entendemos y acordamos con la palabra marcará la diferencia en la persona que está oyendo la doctrina del Señor. Porque ¿en dónde se basa la fe del mensaje? En que Cristo murió por nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios, que murió conforme a las Escrituras, lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente, dijo Pablo a los hermanos de Corintios: yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la base de la fe o de la sana doctrina es que Cristo murió por los pecados del hombre, que fue sepultado y que resucitó conforme a la Escritura, dice la palabra de Dios. Entonces, esta es una doctrina sana, pero esta doctrina está siendo tergiversada por mucha gente. Bendito sea el nombre de Dios. Los que cuestionan que Cristo no resucitó, los que cuestionan que Él, lo que inventaron los principales de ese tiempo, cuando prepararon a la gente para que dijeran que alguien se había robado el cuerpo, que Él no había desaparecido. Pero esta es una verdad. Por eso se le conoce a Cristo
como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, del que está vivo. Y una de las confirmaciones más grandes que da la palabra de Dios es que Él muere y que Él fue sepultado y que también resucitó al tercer día. Esa es la garantía del Evangelio. ¿Cuál es la garantía de nosotros? Que es el único personaje en la Escritura que ha muerto y ha resucitado. Porque todos los demás que la gente basa su doctrina, estas son hombres humanos también, pero mueren y no vuelven a la vida. Mire, Buda, esta religión allá por estos países asiáticos, Buda murió y las frases de él quedaron a la historia, pero él no resucitó. Y todo hombre que fundamenta la vida de ellos en doctrinas de hombres no tienen la ventaja que tiene Cristo, que Él, como dice la Escritura, muere, es sepultado y resucita conforme a las Escrituras. Ahora la obligación de nosotros es apegar nuestra vida a las enseñanzas y, como le decía Pablo a estos pastores, hablar de acuerdo a estas enseñanzas. Bendito sea el nombre de Dios. Enseñanzas, hermanos, que son incuestionables. ¿Por qué, hermanos? Porque se mantienen toda la vida intactas. Nadie puede cambiar esa verdad. Nadie puede cambiar ese mensaje que está escrito en la palabra de Dios, que es la base de la fe, el fundamento. Cristo es. Y el día que el hombre piense diferente o meta una doctrina de hombre en las Escrituras, o meta una doctrina torciendo la palabra, de ahí depende el destino de la gente. De ahí depende, hermanos, que la palabra salga o con la verdad o salga torcida. Y entonces nosotros, hermanos, podamos tomar un destino diferente, que eso es lo que ha hecho, hermanos, el enemigo ahora, torciendo una cantidad de gente, que por eso le hemos enseñado este tema de los engañadores. Este tema que está, hermanos, aquí en la palabra de Dios, los espíritus engañadores, que estos son los hombres que son utilizados para meter, hermanos, engaño, y están arrasando con iglesias. Todo este evangelio de la prosperidad, el evangelio del Q12, hermanos, tantas sectas que hay en el mundo, porque metieron las doctrinas de hombres y otros metieron doctrinas de demonios, hermanos. ¿Por qué? Porque tuercen la palabra de Dios, porque la tuercen, y como dice ahí, ¿verdad?, la advertencia del versículo del día de hoy, porque vendrá tiempo, el futuro, y ese futuro ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que quiere decir es que la gente no va a soportar la verdad, no va a soportar la doctrina, sino que dice la Biblia, tendrán comezón de oír. Y la comezón, hermanos, es como cuando alguien está en un desasosiego, porque está insatisfecho, porque está inquieto. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice claramente que la gente va a estar inquieta de oír, porque van a estar insatisfechos. ¿Que acaso no es eso lo que vemos hoy en día? Gente insatisfecha del evangelio muchas veces, porque están en comezón de oír algo nuevo, algo que les impacte, porque ya también están algunos cansados de las mentiras, que dicen, bueno, ¿y quién tiene la verdad? Pero la verdad es Cristo, y el que predique a Cristo y su doctrina, ese siempre el Señor se va a encargar de respaldar esa persona, de respaldar esa iglesia, de respaldar ese ministerio, y también va a permitir que la gente tenga el Espíritu de Dios para que soporte aquella verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a los que tienen comezón de oír, ¿en qué se ha convertido el evangelio, hermanos? Mire, tristemente, hoy hay gente que espera que el que está predicando lo deslumbre. Por eso es que la Biblia dice que en la comezón que tienen de oír algo nuevo, una verdad que les impacte.
Bendito sea el nombre de Dios. La gente va a estar en esta condición que lo que quieren es ver, y eso, por eso es que ha penetrado tanto la doctrina de demonio, hermanos, porque la gente quiere ver cosas asombrosas, y por eso es que ha salido una barbaridad de charlatanes que lo que hacen es un show en el altar, un show de cosas. Hermanos, esto es tremendo. Debido a eso es que el evangelio ha perdido, hermanos, y no es que el evangelio pierde, no, el hombre hace que el evangelio sea afectado. ¿Por qué, hermano? Porque la gente ha perdido la reverencia a lo que es sagrado. Bendito sea el nombre de Dios. Los predicadores ahora en día, los pastores permiten, hermanos, que cosas horrendas ocurran en los altares hoy en día, que lo santo se vuelva vulgar, bendito sea el nombre de Dios, porque le han quitado la seriedad al evangelio, muchos chabacanes, hermano. Y por eso le presentan un evangelio divertido a la gente, en donde el predicador, en vez de referirse a Cristo como el personaje mayor, le dicen el flaco, le hablan el de barba, no sé qué, le dice. Cosas como esas hacen que se pierda la reverencia a las cosas sagradas, porque lo que están esperando es un show arriba, y la gente se divierte abajo, pero lo que no entienden es que están poniendo vulgar el evangelio. Bendito sea el nombre de Dios, porque ahora, hermanos, para presentarse hasta más presentado, la gente allá arriba, esta gente que tiene canales de televisión, tiene que salir, hermanos, de ver la manera en que entretienen a la gente. Por eso es que usted va a ver un montón de videos ahí en ese YouTube, que los pastores se disfrazan de Batman, del Chapulín Colorado, se disfrazan de la Mujer Maravilla, se visten con estos trajes de militares, porque la gente lo que quiere arriba es hacer un show, y se inventan una maravilla de unciones, de danzas, de bailes, de coreografía, porque ahora eso ya no es eso ya son tremendas coreografías. Y usted va a ver que la gente le agrega todo el efecto especial, las luces, la música, la gente esa que sale pero bailando. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo que quieren es hacer, le voy a ser honesta, le llaman así en términos comunes, un show, un hombre haciendo show arriba. Pero lo que sucede espiritualmente es que estas personas están convirtiendo el evangelio, escúchame bien, en algo de pacotilla, un evangelio de chabacanería le presentan a la gente. Y esta gente dará cuenta delante de Dios, porque lo que ellos tienen, hermanos, es que lo que les importa a ellos es entretener a la gente, no decirle la verdad a la gente, no alimentarles con la verdad a la gente, sino entretenerlos. Pero con ellos lo que están es perdiendo la reverencia a las cosas sagradas de Dios, y lo que están es poniendo vulgar la santidad de Dios. Dios no es eso. Dios no está ahí. Dios no es representado. La doctrina de Cristo no es representada de esa manera. Si el verdadero evangelio está puesto para nosotros por hombres que dieron su propia vida, gente que murió aserrada, gente que murió clavada en la cruz, para que esta gente de ahora venga a hacer un show arriba, como que si el evangelio fuera de tercer mundo, hermano. No, esto no puede ser posible. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, y un embajador no va a ir todo como payaso a otro país. Los embajadores van bien elegantes porque están representando la autoridad máxima de la otra nación. Son la imagen del presidente del país que representan. Son diplomáticos, son jefes de Estado.
Y Jesús hace una comparación de que nosotros somos los embajadores de Cristo. Por lo tanto, si Cristo no estuvo payaseando en el evangelio, es más, morir en la cruz no es morir como un payaso, fue morir de una manera vil, para que la gente hoy en día venga a representar una doctrina, hermanos, de entretenimiento para perder a miles de gente. Hay que mantener la conducta. Tenemos una investidura de Dios tremenda, hermanos. Una investidura de santidad que debemos mostrar, un testimonio que lo estamos obligados a tener delante de Dios, porque estamos representando a Cristo dignamente. Cristo no era un payaso para yo ponerme como una payasa en el altar, hermano. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En lo que estás enseñando muestra integridad, le dijo, muestra seriedad, y que el mundo sepa que tú eres ejemplo en palabras, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, le dijo. No, hermano, yo para presentarme así en un lugar, mejor no predico, bendito sea el nombre de Dios. Mejor no predico. Esta gente, hermanos, que enseñan estas cosas, que meten payasos en los altares, no tienen ni idea del juicio que se están metiendo encima, bendito sea el nombre de Dios. No tienen ni el juicio, no conocen y no temen del juicio que les espera. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hermano, tener una vestidura cristiana, una investidura de diplomáticos que nos da Dios, significa tener un carácter, hermanos, que estamos tomando un cargo con dignidad. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, un misionero, un evangelista, un pastor, hasta los diáconos que son puestos por el Señor, se les confiere dignidad del cielo. No somos cualquier cosa, bendito sea el nombre de Dios. Y no quita que yo sea alegre, que yo muestre cierta alegría en mi conducta, que muestre que soy simpática, que no esté todo el tiempo como brava en un altar. No. Pero significa que mi carácter, hermano, debe tomar dignidad también de lo que estoy haciendo. Todos esos pastores que se echan unas grandes movidas, unas grandes bailadas, hermano. Mire, últimamente el evangelio, y por eso es que le digo, bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé si usted como predicador siente esa cosa tremenda en su vida cuando ve estas cosas, pero da tristeza. Es que produce de todo el corazón de uno, hermano. ¿Por qué? Porque ahora la gente le gusta bailar en los altares, echan su merengue, su salsa. Ajá. Se disfrazan, hermanos. Se ponen capas la gente arriba. Se ponen como que si fuera desfile, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Usan una cantidad de cosas, de capas, se lanzan, que la espada de no sé qué, ay, bendito sea el nombre de Dios. No sé, hermano, qué terrible esto, de verdad. ¿Qué cree que va a pensar el mundo del evangelio? Aparte de que va a terminar perdida la gente que está frente a ellos. ¿Sabe a dónde se formó los primeros cristianos, los primeritos cristianos? En el desierto, hombre. Se formaron en el desierto, ahí fueron probados en desiertos. Bendito sea el nombre de Dios. En el llamamiento de Moisés, antes de mandarlo a liderar un pueblo, en aquella llama que le aparece la palabra de Dios, dice la escritura que en medio de aquella zarza la voz de Dios le decía: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa, un lugar santo es. ¿Y qué era ahí, hermano? Un pedazo de desierto, un poco de arena que había, una zarza, habían piedras, pero como estaba la presencia de Dios, ese lugar se convirtió en un lugar santo para Moisés. ¿Por quién estaba? ¿Por qué era santo? Porque Dios estaba ahí. Y a veces la gente no tiene respeto del altar de Dios. No tiene respeto, hermanos, del lugar que Dios llama santo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque mucha gente lo que ha hecho es dañar el evangelio.
hacer del evangelio un sacrilegio, hermanos. Gente que no saben que están desagradando a Dios. La Biblia dijo, Jesús dijo que donde se reunían 2 o 3 en su nombre, ahí estaba el Señor en medio de ellos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos frente a un pueblo, estamos frente a un lugar en donde Dios se manifiesta. ¿Usted cree que Dios va a estar donde está lo vulgar? Que a Dios le podemos hacer un show de payasería, que me puedo poner a bailar para mostrarle algo a la gente que tengo frente a mí, para lucirme. No, hermano, Dios no está en esos lugares. Bendito sea el nombre de Dios. Porque una de las cosas que nos demanda Dios es la honra a este Dios. Nosotros debemos honrar a Dios con todo, hermano, hasta con nuestras palabras, aún con nuestros hechos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que... ¿Por qué cree que cuando los hombres eran llamados se sentían indignos? Porque no se consideraban dignos de aquello que recibían, del llamado que Dios les hacía. Porque muchas veces debemos sentirnos tan pequeños de aquello que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, hermanos, la sana doctrina son las enseñanzas de Cristo. No podemos usar el altar nosotros para hacer lo que querramos. No, hermano, no podemos convertir el evangelio en una payasería. No podemos convertir el evangelio en una cosa de quinta, hermanos. No podemos darle lugar al diablo que se ría de nosotros. Por eso es que esta gente, hermanos, terminan en unos ridículos tremendos, que después hasta sus iglesias desaparecen. No solamente entra el diablo, porque lo que entra ahí es el mero Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. Dios a nosotros, hermanos, nos demanda santidad, una reverencia al Dios del cielo, una reverencia a las cosas, hermanos, a la adoración, porque ahí se mueve el Espíritu, porque ahí está la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Esto que estamos viendo hoy en día solo es un pequeño desastre de lo que viene si la iglesia no se pone más de pie. Bendito sea el nombre de Dios, porque ya estas cosas han revolucionado. Lo que hace esta iglesia lo repite la otra y la otra, y por eso es que usted va viendo todo esto en crecimiento. Pero la verdadera enseñanza viene del cielo. Cristo para predicar el evangelio no se vistió de nada. Él era Cristo, hermanos, y no tuvo más que hacer, como dicen. Por eso es que la Biblia dice que este Cristo fue hecho carne, para que usted y yo ahora no digamos, no, pero es que Él era Dios. No, Él era hecho carne. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él no procuraba agradar a la gente. Lo leímos en uno de los primeros versículos, cuando aquellos herodianos le dijeron al Señor, le dijeron, tú no te cuidas de nadie, porque eres amante de la verdad. Y la gente tiene que aprender a distinguir que esto es una realidad hasta hoy en día. El que tiene el Espíritu de Dios sabe quién le habla de Dios, y el que no lo tiene, entonces que se sigue entreteniendo en este tipo de cosas. Pero la verdad le va a llegar, al mundo entero le tiene que llegar la verdad, porque una vez que este evangelio sea predicado, dijo Jesús, en todo el mundo, entonces va a venir el fin. Uno ora por este montón de gentes engañadas, hermanos, que ojalá Dios les revele la verdad y salgan de esos lugares. Que salgan de esos lugares donde el evangelio es una charlatanería, hermano. Esto es terrible. Y si nosotros no nos preocupamos por eso, entonces no sé, ¿verdad? No sé de qué más, hermanos, puede uno decirle. Pero realmente, hermanos, es importante mantener la sana doctrina. Voy a dejar esta parte aquí hoy, pero hay mucho que decir de esto, hermano, porque está toda la parte bíblica. Toda la parte bíblica se la quiero predicar el viernes, donde están todas las advertencias, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, de qué es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer. Bendito sea el nombre de Dios. No solamente lo que escribe la Biblia, que hay que amar la sana doctrina, que hay que defender la sana doctrina, que hay que contender, hermanos, por esta palabra. Toda esa parte, hermanos, cómo salen ahora, hermanos, esa parte viene en la siguiente.
hermanos amados, cuando la Escritura nos dice a nosotros cómo iban a abundar los burladores en el último tiempo, cómo iban a aparecer ellos, hermanos, andando en su malvado corazón. ¿Por qué causan divisiones? ¿Por qué son sensuales? Dice la Biblia. Y todo eso tiene que ver con este tema de la sana doctrina. Pero hoy quiero dejar esto acá. Quiero dejarle a usted esta advertencia que ya la Biblia nos está dando en este tema. El postrer tiempo es tan peligroso porque va a perder a mucha gente, porque va a ser mucho el daño que esta gente le está causando al evangelio. Como le dijo Pablo a Timoteo, no solamente le dijo: tienes que saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos, hermano? Porque le están causando mucho daño al corazón de mucha gente, porque le están causando un daño al evangelio, a la iglesia de Jesucristo, llevando a mucha gente que ahora mucha gente no soporta la verdad. No soporta la verdad. Pero eso se lo voy a terminar de decir, todo lo que Dios hará contra esta gente que no soporta la verdad. Yo quiero dejar esta enseñanza aquí porque quiero dejar solo esto, hermanos, para que usted lo medite y empiece a pedirle a Dios: Señor, manténme en tu verdad. Ayúdame a que yo ame tu verdad, que no me salga de la verdad. Condúceme en esta verdad. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad es la que va a salvar al hombre. Esta gente que está entretenida, están en eso, entretenidos. Pero de su alma no están obteniendo lo que están deseando, de verdad. Vamos a orar en esta hora. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Yo sé que estas cosas son fuertes de hablar, son difíciles también para el que escucha, Señor, pero es necesario advertirle al mundo, Señor, de todo este desorden que hay. Que este no es el evangelio suyo, Señor, que aquí ha entrado el enemigo a operar en el corazón de la gente, que el enemigo ha metido malicias tremendas con el afán de dañar, y el diablo está feliz porque mucha gente se ha encaminado en esto, Señor. Una cantidad de gente, Señor, entreteniendo a otros con mentiras y engaños, con falsedades, dañando la esencia del evangelio, vulgarizando tu palabra, teniendo irreverencia y respeto por los asuntos sagrados, porque se les ha olvidado, Señor, cuál fue su llamamiento, si es que fueron llamados, porque se les ha olvidado, Señor, quiénes representan ellos, a quién representan. Y hay una iglesia que está viva porque usted la sostiene, porque la iglesia es suya, porque usted es quien la llena de su poder. A ellos, Dios mío, siga fortaleciéndolos, ayudándolos, que se conviertan cada uno en atalayas, que avisen al pueblo de la maldad, que le avisen al pueblo del mal que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Que sean los que aperciban a la iglesia, que si van a morir, mueran, Padre, como dijo su palabra, amando esta verdad y llevando a miles al camino de Dios. Hay muchos ciegos que caminan siguiendo a ciegos, gente que camina siguiendo al hombre, agradando al hombre, que no tienen el valor de decir la verdad porque están siguiendo a los hombres. Señor, porque el daño a la obra es grande y duele, Señor, y da tristeza y da también una molestia enorme, porque muchas veces esta gente tiene miles de seguidores, miles de gente que les sigue, Señor, pero no les avisan que están conduciéndose al mal. Le pido por ellos, tenga misericordia de los que va a sacar de esos lugares, porque aquellos que son engañadores ya tienen su juicio encima. Bendito Dios, le pido por la iglesia de Jesucristo que permanezca de pie. Usted el que cuida su viña, el pueblo que es suyo, Señor, el remanente de Dios pueda tener mucho más para darle fuerza, fortaleza y vigor para la predicación del evangelio.
que estos medios sean usados de manera sabia, Señor. Eso es lo que le pedimos. Esta mañana yo he predicado su palabra, consciente, Señor, que me expongo, Señor amado, a una persecución de parte del enemigo, pero en sus manos estoy. No tengo temor porque suya soy. Bendito sea el nombre de Dios. Siga fortaleciendo esas iglesias, esos pastores de Dios en todas partes del mundo, Señor. Y deje que este evangelio se deje sembrar en los corazones de aquellos que usted ha elegido para salvación. Le pido bendiga esta palabra esta mañana. Deje que corra como una voz poderosa a los corazones. Haga lo que usted tiene que hacer con ella, Señor. Advierta, Señor. Avise, Señor, el corazón del hombre para apartarse de donde tienen que hacerlo y seguir a Cristo, que es el camino que va a llevar a la vida a la gente, Señor. Eso es lo que le pido en esta hermosa hora. Alabado sea su precioso nombre. Gracias, Padre bueno, en esta mañana por todo, Señor. La gloria es suya, Señor. La gloria es toda suya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar este precioso canto, hermanos. Esa roca es mi Cristo. Alabado sea el Señor. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca